Hola a todos, mi nombre es Lorena Olivares Yankovic, soy médica de familia y en esta cápsula vamos a conversar sobre atención domiciliaria en la atención primaria de salud. Probablemente muchos de ustedes ya han participado o acompañarán próximamente visitas domiciliarias durante sus prácticas. Sin embargo, me gustaría que intentáramos mirar esta prestación más allá de una actividad asistencial más. La visita domiciliaria es una de las herramientas que mejor representa el espíritu de la APS y del MAIS, porque nos permite salir del centro de salud, conocer a las personas en el lugar donde realmente viven, enferman, se cuidan y toman decisiones respecto a su salud. Nos permite mirar los determinantes sociales en el fondo. Respecto al mapa de ruta, vamos a revisar algunos conceptos fundamentales. Partiremos definiendo qué entendemos por una visita domiciliaria. Luego revisaremos por qué son necesarias en APS y cuáles son sus principales indicaciones. Posteriormente veremos qué diferencia existe entre una visita domiciliaria común y corriente o habitual y una VDI o visita domiciliaria integral. También revisaremos las etapas que debería tener una visita bien estructurada, la identificación de riesgos ambientales, algunos desafíos prácticos que enfrentamos en terreno y finalmente veremos cómo la VDI forma parte de los indicadores de APS, indicadores que también son importantes porque financian en parte o un poquito en realidad a la atención primaria de salud. La idea es que al finalizar esta cápsula ustedes tengan una visión práctica y aplicable a su trabajo clínico. La visita domiciliaria es una actividad asistencial realizada por integrantes del equipo de salud en el hogar de una persona, con el propósito de evaluar, intervenir y acompañar procesos de salud o enfermedad, considerando el contexto familiar, social y ambiental. Pero me gustaría enfatizar en algo. La visita domiciliaria no consiste simplemente en trasladar el box médico a una casa. Su verdadero valor está en que nos permite observar elementos que jamás veremos en una consulta habitual. Podemos conocer quién cuida realmente al paciente, cómo es su vivienda, cuáles son sus redes de apoyo, qué barreras enfrenta para seguir indicaciones o incluso qué riesgos existen dentro de su entorno. Muchas veces entendemos más sobre una persona durante una visita domiciliaria que después de muchos años y muchos controles en el CESFAM. Y lamento decirles algo, pero el estamento médico es el estamento que menos sale a terreno o a visitas domiciliarias. Y no porque los médicos o médicas no estemos realmente preparados, sino porque pareciera que al sistema no le gusta o prefiere aprovechar más al médico en el box clínico. ¿Por qué? Porque tenemos más rendimiento en un box habitual que en la casa de un paciente. ¿Por qué son necesarias las visitas en domicilio? La APS no atiende solamente enfermedades. La APS atiende personas, familias y comunidades y así lo declara el MAIS. Para comprender realmente cómo viven las personas, a veces necesitamos salir del CESFAM. Las visitas domiciliarias son especialmente importantes porque acercan la atención a personas con dificultades de acceso y no hablo solamente de las personas con dependencia severa. También permiten evaluar situaciones que muchas veces no son evidentes durante una consulta tradicional. Nos ayudan a comprender el contexto familiar y social del paciente, identificar riesgos ambientales, fortalecer la continuidad de los cuidados y coordinar apoyos sanitarios o sociales cuando sean necesarios. Hay otro aspecto que me parece muy importante recalcar y es que las visitas domiciliarias, independientes de cómo sean, fortalecen el vínculo entre el usuario y el equipo de salud. Cuando una familia percibe que el equipo se interesa por conocer su realidad, suele aumentar la confianza y la adherencia al tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una visita domiciliaria tradicional o común y corriente y una VDI o visita domiciliaria integral? Esta diferencia, aunque ustedes no lo crean, no la tienen tan claras los equipos de salud. A veces tampoco la tienen claras los profesionales. Y más de una vez me he encontrado con colegas que tampoco tienen tan clara la diferencia. Así que espero que a ustedes no les pase lo mismo. No toda visita domiciliaria
es una visita domiciliaria integral. Y eso hay que tenerlo claro, es decir, no todas nuestras atenciones son integrales. Una visita domiciliaria tradicional suele tener un objetivo específico. Por ejemplo, hacer un control de TBC, evaluar a una persona después de una alta hospitalaria o realizar una curación en el domicilio. Existe una necesidad concreta y la visita que busca resolver esa necesidad. En cambio, cuando hacemos una visita domiciliaria integral, tenemos una mirada mucho más amplia, no solo del paciente, sino de su entorno y su familia, y no se limita al problema clínico que originó la visita. Por eso, incorpora aspectos funcionales, familiares, sociales, espirituales, emocionales y ambientales. Su objetivo final es generar un plan de intervención integral, un plan consensuado de cuidados y no solamente resolver la necesidad puntual. ¿Cuáles son las ideas fuerzas? ¿Ya? Si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas importantes hasta aquí, yo destacaría 3. La primera es que una visita domiciliaria tradicional observamos principalmente un problema. En cambio, en una visita domiciliaria integral buscamos comprender a la persona y a su familia en su contexto. La segunda es que prácticamente todos los profesionales de APS deberían conocer esta herramienta, porque todos alguna vez tienen que realizarla. Es una prestación transversal y puede ser utilizada a lo largo de todo el ciclo vital. Y la tercera y última es que una visita integral no necesariamente requiere que participen múltiples profesionales, ¿ya? Muchas veces se piensa que integral es sinónimo de multidisciplinario y no es así. La integralidad tiene que ver con la amplitud de la evaluación que realizamos y no con la cantidad de personas que participan. ¿Cuáles son las etapas de una visita domiciliaria? Las visitas domiciliarias no deberían ser improvisadas, necesitan una estructura. ¿Por qué? Porque una visita mal planificada puede hacer que omitamos información importante, que pasemos por alto factores de riesgo o incluso que dañemos la relación con la familia. Por eso podemos resumir la visita en 3 grandes etapas. La primera es la preparación y planificación de la visita. Antes de salir, debemos revisar antecedentes, entender por qué vamos y definir claramente qué necesitamos evaluar. La segunda etapa es la evaluación propiamente tal. Aquí observamos, entrevistamos, examinamos y analizamos el contexto familiar y el contexto entero del paciente. Y finalmente tenemos el cierre, y que en esta etapa priorizamos los problemas, generamos acuerdos con el paciente o la paciente, planificamos las intervenciones, registramos lo realizado, el registro es lo más importante, ninguna atención termina sin un registro, y coordinamos seguimientos cuando corresponda. Una buena visita domiciliaria no termina cuando salimos de la casa, lamentablemente, si no nos demoraríamos menos. Termina cuando logramos transformar lo observado en acciones concretas y eso tiene que quedar sí o sí en la ficha electrónica. Cuando hablamos de riesgos ambientales, ¿ya? Hay muchos grupos de riesgos. Una de las grandes fortalezas de las visitas domiciliarias es la posibilidad de identificar estos riesgos. Aquí es donde muchas veces aparecen hallazgos sumamente relevantes. Podemos detectar riesgos de caídas, como alfombras sueltas, cables, mala iluminación, ausencia de barreras de apoyo. También podemos observar problemas relacionados con la vivienda, como hacinamiento, humedad, filtraciones, ventilación deficiente, hasta asbesto, ¿ya? Hay además riesgos biológicos y sanitarios asociados a la higiene, al manejo de residuos, a las plagas o acceso a agua potable. Y no debemos olvidar otros riesgos que son sociales como el hacinamiento, el aislamiento, la ausencia de redes de apoyo o sobrecarga del cuidador, que para eso aplicamos escalas como el SARIT. Muchas veces la causa de una descompensación o de una pérdida de funcionalidad no está en la enfermedad misma, sino en el entorno de donde vive o en cómo vive la persona. Hay otros riesgos que están asociados a los medicamentos. A veces uno llega a una casa
y ve realmente que no tienen refrigerador, entonces, ¿en dónde almacenaba la insulina? ¿Ya? Ve todos los medicamentos sobre una mesa, no ve uso de pastillero, y así suma y sigue. Son cosas que nosotros observamos y que finalmente nos ayudan a hacer diagnósticos. ¿Cuáles son las dificultades de una visita domiciliaria? La realidad es mucho más compleja de lo que yo les he hablado hasta aquí. Primero, las visitas domiciliarias requieren tiempo, coordinación y recursos. La visita domiciliaria es un recurso costoso. Por eso yo les comenté que a los médicos y médicas no nos dejan tanto salir a terreno, porque al ser nosotros un profesional costoso, y la BDI, al ser una prestación costosa, ya se junta a costo más costo, ¿ya? Y la APS, la verdad, es que los recursos no abundan. Existen muchas dificultades de acceso. Tenemos que ir a tomas. Hay visitas perdidas. A veces llamamos al paciente y no nos contesta, pero nosotros igual vamos. O a veces decimos que vamos a ir y no concretamos la visita porque el paciente no está. O el paciente está, pero no está su cuidador y él no se puede levantar a abrirnos la puerta. Hay muchos costos asociados para los equipos. Además, en el contexto actual, en el cual hay APS universal en algunas comunas, la APS universal se instauró para todos, para los pacientes FONASA y también para los pacientes ISAPRE y de Fuerzas Armadas. Entonces, esa demanda por atención domiciliaria siguió aumentando y a veces los equipos no veían que esos recursos bajaban. Por eso es importante que las visitas sean pertinentes, estén bien planificadas y generen un beneficio real para las personas. Planificar visitas por planificarlas, la verdad es que no es una idea, solo se transforma en un gasto. No se trata solo de cumplir una actividad, sino de utilizar adecuadamente una herramienta que es valiosa y que realmente es limitada. Cuando hablamos de la estructura de la visita domiciliaria, hablamos de la planificación. ¿Y por qué es importante la planificación? Porque así no perdemos las visitas y evitamos el riesgo para el funcionario o funcionaria. ¿Ya? Si yo leo la ficha electrónica y veo que un paciente es sumamente agresivo, lo más probable es que no mande a una enfermera sola o a un médico solo. ¿Ya? Trate de que vayan en equipos para atender esa visita domiciliaria. Entonces, la planificación, leer la ficha electrónica antes, disminuye mucho los riesgos para el funcionario, pero aún así no estamos exentos de riesgo. Por último, quiero contarles que la visita domiciliaria integral es parte de los IAPS en la atención primaria de salud. No es solamente una actividad clínica, es un indicador sanitario. Y actualmente se utiliza la tasa de BDI como una forma de medir la capacidad que tiene la atención primaria para acercarse a las familias y conocer las necesidades del territorio. Ahora, ¿cuánto nos pide en el 2026? Un 20%. Es decir, que yo, de las familias que tengo en mi territorio, ya, o sea, yo en mi CESFAM, tengo una cantidad de usuarios inscritos. De estos usuarios inscritos tengo una cantidad de familias. Y esas familias que son los usuarios inscritos dividido en 3.3, ¿ya? A ese resultado yo por lo menos le tengo que sacar un 20% de tasa. O sea que yo al 20% de ese numerador le tengo que haber hecho al menos una BDI anual. ¿Sí? Ahora, eso nos, eso genera algunas desventajas en el sistema de atención primaria. ¿Cuáles podrían ser? Y aquí quiero que reflexionen conmigo. ¿Es suficiente medir cuántas visitas se realizan? ¿Estamos evaluando calidad o solamente cantidad? ¿Podemos transformar una herramienta tan valiosa en una meta administrativa? Y son preguntas que vale la pena reflexionar, especialmente cuando trabajamos en sistemas que deben equilibrar la cobertura, la calidad y los recursos disponibles. Por último, quiero dejarle algunas frases al cierre que son frases motivacionales.
La visita domiciliaria nos permite comprender no solamente qué enfermedad tiene una persona, sino cómo vive con ella. Probablemente es una de las prestaciones que mejor representan la esencia de la atención primaria y del modelo de atención de salud familiar o el MAIS. Salir del box no siempre es cómodo, se los digo yo. Perdemos ciertas facilidades y enfrentamos situaciones que son impredecibles, pero ganamos algo mucho más valioso, la posibilidad de comprender a nuestros pacientes en su realidad cotidiana. Y finalmente quisiera recordarles algo muy simple, y es que cada vez que una persona nos abre la puerta de su hogar, está permitiendo que entremos a un espacio profundamente personal, y por eso siempre debemos actuar no solo con respeto, sino que también con una profunda empatía y humildad. Muchas gracias por su atención. Espero que esta cápsula les ayude a comprender mejor el rol de la atención domiciliaria en la APS y que pueda incorporar esta mirada integral durante su formación y futura práctica clínica.